Hoy celebramos el supremamente auspicioso día del advenimiento de Sri Ramachandra, la suprema personalidad de Dios. Y vamos en esta glorificación de Sri Ramachandra, vamos a leer versos del Srimad Bhagavatam y algunos otros textos que glorifican al Señor. Comenzaremos con el verso 22 del capítulo 3 del Bhagavatam, que se titula Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Lo podemos cantar. Naradevat Vamapanna Surakarya Chikirshaya Samudra Nigrahadini Chakre Viryanyatak Param. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Segunditos, que estoy buscando un verso para luego. Nara, ser humano. Devatvam, divinidad. Apanna, habiendo asumido la forma de. Sura, los semidioses. Karya, actividades. Chikirshaya, con el propósito de realizar. Samudra, el océano Índico. Nigrahadini, controlando, etc. Chakre, realizó. Viryani, proezas sobrehumanas. Atakparam, después. En la 18ª encarnación, el Señor apareció como el rey Rama, a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses. Exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar luego al ateo rey Ravana, que se encontraba del otro lado del mar. Si lo queréis repetir, en la 18ª encarnación, el Señor apareció como el rey Rama, a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses. Exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar luego al ateo rey Ravana, que se encontraba del otro lado del mar. Significado. La personalidad de Dios Sri Rama asumió la forma de un ser humano y para mantener el orden del universo apareció en la tierra con el propósito de realizar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses o las personalidades administradoras. A veces, grandes demonios y ateos, tales como Ravana, Hiranyakashipu y muchos otros, se vuelven muy famosos por el hecho de hacer avanzar la civilización material mediante la ayuda de la ciencia material y otras actividades, con el ánimo de desafiar el orden establecido por el Señor, el nuevo orden mundial.
ese sería un ejemplo. El nuevo orden mundial sería un ejemplo de desafiar el orden establecido por Dios. Por ejemplo, el intento de volar a otros planetas por medios materiales es un desafío al orden establecido. Las condiciones de todos y cada uno de los planetas son diferentes y diferentes clases de seres humanos son acomodadas allí con determinados propósitos que se mencionan en los códigos del Señor. Pero a veces, envanecidos por el diminuto éxito en el avance material, los materialistas ateos desafían la existencia de Dios. Rávana era uno de ellos, y él quiso enviar a hombres comunes al planeta de Indra, el cielo, por medios materiales, sin tomar en consideración las cualidades necesarias para ello. Él quería que se construyera una escalera que llegara directamente al planeta celestial, de manera que a la gente no se le exigiera someterse a la rutina del trabajo piadoso necesario para entrar en ese planeta. Él también quiso realizar otros actos en contra del régimen establecido por el Señor. Incluso desafió la autoridad de Sri Rama, la personalidad de Dios, y raptó a la esposa de éste, Sita. Por supuesto, el señor Rama apareció para castigar al ateo, respondiendo a la oración y el deseo de los semidioses. En consecuencia, él aceptó el desafío de Rávana, y todo el asunto es el tema del Ramayana. Como el señor Ramachandra era la personalidad de Dios, exhibió actividades sobrehumanas que ningún ser humano podía realizar, ni siquiera Rávana, que estaba adelantado en lo material. El señor Ramachandra preparó un camino real sobre el océano Índico, con piedras que flotaban en el agua. Los científicos modernos han hecho investigaciones en el campo de la ingravidez, pero no es posible producirla en cualquier parte. Más debido a que la ingravidez es la creación del Señor mediante la cual Él puede hacer que los gigantescos planetas vuelen y floten en el aire. Él hizo que incluso en esta tierra las piedras fueran ingrávidas y preparó un puente de piedras sobre el mar, sin ningún pilar de apoyo. Esa es la exhibición del poder de Dios. Narade Vatmamapanna Surakarya Chikirshaya Samudra Nigrahadini Chakre Vidyani Atakparam. En la 18ª encarnación, el Señor apareció como el rey Rama, a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses. Exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar luego al ateo rey Rávana, que se encontraba del otro lado del mar. Este tercer capítulo del Srimad Bhagavatam establece que Sri Krishna es la fuente de todas las encarnaciones,
ete chamsakalak pumsa Krishnastu Bhagavan Svayam Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge. Se describe una lista de 20 tantas encarnaciones del Señor como muestras de la grandeza y la opulencia, el poder supremo del Señor, y dice que Sri Krishna es el origen de todas ellas. Sri Krishna hace su advenimiento en muchos tipos de encarnaciones que son incontables, como los riachuelos que entran en el mar. Si preguntáramos cuántos riachuelos hay en el planeta Tierra, ¿qué diríais? ¿Cuántos riachuelos hay? Infinidad casi. Porque aquí solamente en el río Tajuña ya hay como 8, más o menos. Infinidad de riachuelos. Son incontables. De la misma manera, las encarnaciones de Krishna son incontables, y Sri Ramachandra es una de las principales formas que el Señor Krishna manifiesta, como dice aquí, para llevar a cabo tareas que son del agrado de los dévatas. Los dévatas se encargan son sirvientes del Señor que se encargan de mantener el orden en el universo. Y por eso el verso que hemos citado dice: Indrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yuge, que Krishna viene para proteger a Indra de sus enemigos. Y por eso vemos que muchas veces en todas las narrativas de los avatares de Krishna siempre los semidioses están presentes de alguna manera. Por ejemplo, cuando Ravana fue maldecido por diferentes personas en el universo, personas importantes, pero una de las maldiciones que recibió fue de Vedavati, que era nieta de Brihaspati, el maestro espiritual de los semidioses. Vedavati había decidido que solamente Krishna o Vishnu se convertiría en su esposo, y estaba practicando penitencias en los Himalayas. Y cuando el malvado Ravana, que era sumamente poderoso y había adquirido, también no solamente había adquirido maldiciones, sino también había recibido algunas bendiciones por las penitencias que había practicado. Tenía una bendición que prácticamente hablando le hacía inmortal. O él pensaba que era inmortal. Con diferentes sacrificios y sus ceremonias rituales había complacido al señor Brahma. Sin embargo, él malutilizó esas bendiciones que había recibido, las malutilizó para maltratar al prójimo. Por eso recibió el nombre de Ravana. Ravana significa, ¿alguien recuerda lo que significa Ravana? ¿Cruel o algo? Cruel sería una forma de decirlo. El que hace sufrir a otros, y específicamente el que hace llorar a otros. Y no precisamente de éxtasis, sino que hace llorar a otros del daño, del dolor, del sufrimiento que les causa. Ese era Ravana, a pesar de que había nacido como hijo de Vishrava, que era un brahmana. Venía de familia de brahmanas, venía de familia noble, pero malutilizó su alto linaje para maltratar al prójimo. Y por tanto su destino fue su propia destrucción.
decíamos que cuando alguien, bueno, lo que quería decir es que hay un verso del Bhagavatam en el que a Ravana se le compara a la orina. En los Vedas, cuando se habla de los hijos, se dice que los hijos son putra. Putra significa el que libera del infierno. Tra es liberar, trayate, y put es el infierno. Los hijos liberan a sus antepasados, a los padres y a otros antepasados del infierno por medio de las ofrendas de Prasadam de Vishnu a esas almas que han partido. Una de las ceremonias consideradas importantes en la tradición clásica védica, en la religión de la India, que sigue los Vedas. Digo de la India porque los Vedas, en realidad los Vedas son universales, pero se manifiestan en India de la misma manera que decimos que el sol sale por el este. De la misma manera el conocimiento védico se manifiesta en las tierras de la India, si bien es un conocimiento universal que tiene como meta beneficiar a todos. Una de las ceremonias es la ceremonia Shraddha, que se lleva a cabo para liberar a los antepasados que puedan estar prisioneros o sea, enredados en reacciones kármicas y en una condición infernal de vida. Y los hijos juegan un papel importante para esto. Por eso a los hijos se les llama putra. Tradicionalmente lo hace el hijo mayor, la ceremonia la dirige. Si no está el hijo mayor, está el segundo. Y así, bueno, hay toda una tradición. Incluso si no hubiera hijos varones y hay hijas, las hijas pueden llevar a cabo la ceremonia. Hay diferentes métodos tradicionales de llevar a cabo. Sin embargo, a Ravana se decía de Ravana que no era putra, sino que era mutra. Mutra quiere decir orina. Tanto el putra como el mutra salen del mismo órgano, del órgano viril, pero uno es liberador, putra, el buen hijo, y el hijo que es inútil, que es una persona degradada y cruel como Ravana, es mutra, comparable a la orina, que normalmente se considera un desecho. Por supuesto, también hasta la orina puede utilizarse para abonar. Los excrementos se utilizan también para abono y todo tiene su utilidad. Y los asuras también tienen su utilidad en los pasatiempos del Señor, porque nos exhiben la gloria del Señor, quien siempre protege a sus devotos. El hecho de que haya asuras hace que la gloria del Señor pueda ensalzarse más. Si no hubiera asuras, entonces sería todo muy, muy cómodo y nos costaría más entender el principio de la protección del Señor. Pero cuando la naturaleza material manifiesta peligros a través de las personalidades malvadas o aquellas personas que niegan al Señor, no solamente que lo niegan, sino que ellos mismos tratan de erigirse como dioses, como ocurre en la civilización moderna. De hecho, se está haciendo de una forma muy sutil,
pero básicamente se quiere apartar la religión y la espiritualidad del centro. Se quiere dejar a un lado, y se hace a través de el laicismo ateo, la secularidad, alejándose de los principios del Dharma. En la Bhagavad Gita, Krishna explica que cuando quiera y donde quiera que hay una declinación del Dharma, es decir, de los principios que elevan a las almas a la trascendencia y por tanto a la felicidad ilimitada, Ananda, cuando hay una declinación de estos principios y un aumento del adharma, aquello que hunde a las almas en el fango del sufrimiento material, al estar alejados de Krishna, al estar alejados de Dios, Krishna dice, yo mismo desciendo. Y dice, yo desciendo milenio tras milenio para proteger a los piadosos, paritranaya sadhunam, y para aniquilar a los malvados, vinashaya chadushkritam. Srila Prabhupada explica, comentando sobre estos versos, que normalmente él viene para, más bien, para proteger a los devotos, porque para matar a los asuras, él ya lo puede llevar a cabo de una forma indirecta a través de la naturaleza material. No necesita venir en persona, pero para proteger a los devotos. Si se encuentra mal puede ir a descansar, si está mal de salud o algo, pues no. Más que nada para que no se caiga. Así que Krishna viene para la protección de sus devotos, y cuando Krishna desciende, él lo hace en su cuerpo trascendental. Su cuerpo trascendental se manifiesta, hay dos tipos, según Srila Jiva Goswami, hay dos tipos de Vishnu Tattva o de encarnaciones personales de Dios. Unas se llaman Tat Sama, que significa que es Dios en plenitud, y Rama sería un ejemplo de esas encarnaciones, por eso se le llama una encarnación principal de Dios, Tat Sama. En la Brahma Samhita se dice Ramadi Murti Sukala Niyamena Tishtan, que hay muchas encarnaciones de Dios encabezadas por Rama. También Nrisimha sería un ejemplo de Tat Sama, encarnaciones que son prácticamente Krishna, el mismo Krishna, solamente que exhibe un pasatiempo diferente. Por ejemplo, Krishna es conocido como Lila Purushottama. Lila Purushottama significa que disfruta de todo tipo de pasatiempos, incluso muchas veces se salta las reglas. Krishna, por ejemplo, roba mantequilla y yogur y hace travesuras. Cuando niño va a las casas de las gopis mayores de Brindavan, y si no encuentra mantequilla ni yogur para robar, le pellizca a los niños pequeños que hay en la casa y orina en el patio de la casa. Significa que seguramente vosotros también de pequeños hicisteis travesuras, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Quién no hizo
travesuras. Prácticamente, normalmente todos los niños llevan a cabo travesuras, pero Krishna no solamente se comporta de una forma traviesa y rompe las reglas de niño, sino que también, como un joven en Vrindavan, también rompe las reglas de la moralidad mundana y baila con las gopis, que en el lila, en el pasatiempo, aunque en realidad las gopis son de Krishna, pero aparentemente son las esposas de otros. Y Krishna está disfrutando de esta manera. Ese es lila Purushottama. Pero cuando Krishna viene como Ramachandra, él es conocido como Maryada Purushottama, que significa que él sigue todas las reglas de la ética, la moral y la religión, estrictamente. Él es el ser humano perfecto, el ejemplo del Dharma en el sentido de este mundo material a la perfección. Y actúa como el hijo perfecto, el esposo perfecto, el rey perfecto, el amigo perfecto, el ser humano que es perfecto en todos los sentidos. El ser humano ideal. Y lleva a cabo distintos pasatiempos. Los pasatiempos de Sri Ramachandra son muy dulces, pero también son intensamente dramáticos, porque con sus lilas, sus pasatiempos, nos enseña lo que es la vida. La vida es un lugar de retos, es una experiencia donde hay muchos retos, donde hay muchos problemas. Y a pesar de que Sri Ramachandra ejecuta a la perfección el Dharma, aún así él dispone el experimentar dificultades muy grandes. Lo van a coronar rey y su propia madre, su madrastra, lo destierra, en realidad lo destierra su padre, influido por su madrastra, que ha sido contaminada, porque en origen Kaikeyi, la reina que hace el papel de mala en el pasatiempo, tenía un buen corazón, pero fue debido a las malas compañías, creyó que Rama iba a maltratar a su hijo. Y eso también nos enseña. Hay muchísimas enseñanzas que podemos aprender de los pasatiempos del señor Ramachandra. Las enseñanzas, por ejemplo, que la enseñanza de esta parte que estamos mencionando ahora, es que si escuchamos a personas que son malvadas, nuestra mente también se volverá malvada. Y el Señor mismo tuvo que aceptar 14 años de exilio en el bosque, impuestos por su propio padre. Pero él nunca protestó, sino que lo aceptó como la voluntad de su padre, por lo tanto como la voluntad suprema, aunque él era el supremo, él era el que estaba disponiendo todo de esta manera. Y en el bosque tuvo que pasar por muchas dificultades. Su esposa fue raptada por el demonio Ravana, y para encontrar a su esposa tuvo que experimentar muchas pruebas. En el bosque tuvo que hacer un recorrido, cruzar el océano, construir un puente
ingrávido de piedras que flotaban de forma mágica porque tenían su nombre escrito. Los monos y los osos que le ayudaron para construir el puente escribieron el santo nombre de Ram en todas las piedras, y eso hacía que éstas flotaran de una forma mágica. Quería leer también, a ver cómo vamos de tiempo, quería leer las traducciones de 3 versos del Srimad Bhagavatam en el capítulo 7, que describen también al señor Ramachandra. Y de alguna manera son síntesis de los pasatiempos de Ram. Es como el Ramayana explicado en 3 versos. La suprema personalidad de Dios, juntamente con sus extensiones plenarias, debido a su misericordia sin causa para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Ikshvaku como el señor de su potencia interna, Sita. Por orden de su padre, Maharaj Dasharat, él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa y su hermano menor, Lakshman. Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía 10 cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él, y así pues fue finalmente derrotado. Ahora tenemos muchas cabezas, en las cabezas tenemos ojos. Ahora la gente tiene muchas cabezas con las cámaras, ¿verdad? Ponen cámaras en todos los lugares y controlan desde el teléfono móvil, controlan lo que le pasa en su casa con las cámaras de seguridad. Así Ravana, él tenía 10 cabezas de verdad, pero ahora nosotros tratamos de tener 10 cabezas de diferentes maneras. La personalidad de Dios Ramachandra, afligido por su distante amiga íntima, Sita, lanzó una mirada sobre la ciudad del enemigo, Ravana, con ojos al rojo vivo, como aquellos de Jara, que quería quemar el reino del cielo. Jara es el señor Shiva. Como en Navadvip tenemos Harihar Kshetra, el lugar donde se manifiesta la forma de Vishnu y de Shiva juntos, Harihar. El gran océano, temblando de temor, le dio paso debido a que sus familiares, los seres acuáticos, tales como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los furiosos ojos al rojo vivo del Señor. El océano y todos los acuáticos le dieron paso y le dieron la bienvenida. Normalmente si vas a cruzar el océano, los tiburones te pueden atacar, pero en este caso los tiburones se apartaron porque vieron la furia del Todopoderoso y no se atrevieron a acercarse a él. Todos le abrieron paso. Cuando Ravana estaba combatiendo en la batalla, la trompa del elefante que llevaba al rey del cielo, Indra, se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Ravana, y las partes rotas, esparcidas, iluminaron todas las direcciones. Por consiguiente, Ravana se sintió orgulloso de su fuerza y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las direcciones. Yo me lo imagino sacando pecho, ¿no? Cuando alguien se cree que muy fuerte, saca pecho. Sí. Entonces,
Yo recuerdo de niño, una vez, a mí no me gustaba pelear de niño. Y siempre que había una pelea en la escuela, me apartaba. Y me acuerdo una vez había un niño que era de otro curso, se acercó para pelear conmigo. Y era muy fuerte, estaba bien. Y yo en mi mente, a lo mejor me leyó la mente, porque igual por mi crítica no le gustó que yo lo criticara mentalmente y quiso pelear, o simplemente porque era verdad, mi crítica era cierta. Pero el mote que yo le había puesto en mi mente era el E. El E de... Que, sí, el E. Como el E, la letra E, como que estoy aquí. Eso eran cosas de niño, ¿no? El E. Pero lo que se explica aquí, Rábana, porque era muy poderoso, como era muy poderoso, se paseaba por el campo de batalla sacando pecho, como el E, desafiando a todos los que encontraba a su paso y haciéndoles sufrir. Por consiguiente, Rábana se sintió orgulloso de su fuerza y comenzó a pasearse entre los soldados que combatían, creyéndose el conquistador de todas las direcciones. ¿Y peleasteis o no peleasteis? Yo me escapé como pude. Me escapé como pude. ¿No? Creo que me trató de pelear y yo me escabullí. Yo no quiero pelear, digo, a mí déjame tranquilo. No me gustaba pelear. Si alguien quiere pelear conmigo, al final, normalmente yo no soy de los que pelea. Digo, bueno, pues tú quieres pelear, tú pelea. El mundo es grande, me voy a otra parte y ya está, no hay ningún problema. Pero su risa, dominada por el júbilo, juntamente con su propio aire vital, cesó repentinamente ante el zumbante sonido del arco de Ramachandra, la personalidad de Dios. Y Srila Prabhupada comenta, por muy poderoso que sea un ser viviente, cuando Dios lo condena, nadie puede salvarlo. Y en forma similar, por muy débil que uno sea, si se encuentra protegido por el Señor, nadie puede aniquilarlo. Ese es el principio. Puede que no tengamos capacidad de pelear, pero si Dios nos protege, nadie nos puede hacer nada. Y puede que seamos los luchadores más fuertes y que amedrentemos al mundo entero, pero si Dios decide que este inútil fuera, estamos perdidos, por muy poderosos que seamos. También quería leer otro verso, el verso del Dashavatara Stotra del poeta Jayadev, que describe 10 encarnaciones principales, y hay uno que describe al señor Rama. Vitarasi dikshurane dikpati kamaniyam dashamukha mauli balim ramaniyam Keshavadrita Rama Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Rama Sharira Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. El verso dice, oh Keshava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que has asumido la forma del Señor Ramachandra, todas las glorias sean para ti. En la batalla de Lanka, tú destruiste al demonio de 10 cabezas, Rábana, y distribuiste sus cabezas como una ofrenda de deleite a las deidades que presiden las 10 direcciones, encabezadas por Indra.
O sea que las 10 cabezas de Rávana sirvieron para algo, para honrar a las deidades regentes de todas las direcciones del universo. Indra es el presidente de estas deidades regentes. Esta acción había sido deseada durante largo tiempo por todos ellos, que habían sido perturbados muchísimo por este monstruo. Y para terminar, quería leer un verso de Sri Bilvamangala Thakur. Serán dos versos, uno de Sri Bilvamangala Thakur y un verso que habló el propio señor Ramachandra y que es una promesa que nos da esperanza a todos si la recordamos. El verso de Bilvamangala Thakur dice: Ramo nama babu bahum tadavala siteti hum tampitur vacha pancha vate vane vikaratas tasya harat ravana nidrartam janaki katam iti harer hum karata shrimvata saumitre danuriti vyagragira pantuna. La traducción del verso es: Madre Yashoda le está contando a Sri Krishna una historia. Es el niño Krishna, el pequeño Krishna. Había una vez un rey llamado Rama. El niño Krishna está como asintiendo. Su esposa era Sita. Cuando ellos fueron al bosque de Panchavati, siguiendo la orden de su padre, Ravana la raptó. La historia tenía como meta poner a Krishna a dormir. Y Hari respondía mientras escuchaba. Pero al escuchar acerca de Janaki, Sita, de repente saltó y dijo: Lakshman, mi arco, ¿dónde está mi arco? Que estas palabras perturbadas del Señor nos protejan a todos. Y las palabras del señor Ramachandra que pronunció cuando Vibhishana, el hermano de Ravana, vino para refugiarse en él, y los soldados del ejército de Rama decían que lo capturaran como rehén para cambiarlo por Sita, pero el señor Ramachandra dijo que yo no puedo hacer eso porque él se ha refugiado en mí, y él pronunció estas palabras: Sakrite va prapanno yas tavasmiti chayachate apayam sarvada tasmai dadamietat vratam mama. Es mi voto que si una persona, aunque solamente sea una vez, se entrega a mí diciendo: mi querido Señor, a partir de este día soy tuyo, y me ora pidiéndome valor, yo inmediatamente le doy valor y fuerza a esa persona, y esa persona siempre permanecerá a salvo a partir de ese momento. Sri Ramachandra Bhagavan Ki Jai. Preguntas o comentarios que queráis hacer. ¿Y cómo le pedimos ayuda al señor Ramachandra? Pues llamándolo, ¿no? Eso es todo. Rama Rakshamam, ¿no? Rama Raghava
Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Paimam. Señor Rama, descendiente de la dinastía Raghu, protégeme y manténme. Tú eres quien me sostiene. Yo por mí mismo no puedo mantenerme en pie, necesito de ti. Si nos refugiamos en Él, aunque sea solamente una vez, dice que Él siempre nos dará protección. Dice que Valmiki, que fue el que escribió el Ramayana, apareció en una familia de kiratas. ¿Quién son los kiratas? Son cazadores, ¿no? Son de hecho, de Valmiki se cuenta la historia de que Narada Muni primero le ofreció que cantara el nombre de Rama, pero como él era un cazador... Más que cazador, era un asaltante. Llevaba arco y flecha y robaba a la gente. ¿Quién? El Kirat. Valmiki era un asaltante, que tenía una esposa, tenía muchos hijos. Pero se cuenta la historia de que, por lo menos yo lo he escuchado oralmente así, que este asaltante o cazador, este malvado, que era una persona muy salvaje, el otro día bromeábamos el chiste que de una época que estaba la cosa muy revuelta en Nueva Yamandala y vino aquel devoto holandés y le dijo a Kadambakana Maharaj, los salvajes, le dijo, porque había mucha tensión en la comunidad aquí en Nueva Yamandala, y le oramos al señor Ramachandra para que nos proteja de que eso vuelva a ocurrir. Y en este caso Valmiki, antes de ser el sabio Valmiki, era muy salvaje, y cuando el señor Ramachandra le propuso que cantara el santo nombre de Rama, él dijo que yo no puedo cantar ese mantra. A mí me gusta la sangre, me gusta la muerte. ¿Cómo puedo cantar Rama? Rama significa placer trascendental, bienaventuranza divina. Entonces el Narada Muni muy expertamente le dijo, no te preocupes, canta entonces Mara. Y le hizo cantar Mara repetidamente, Mara, 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 se convirtió en Rama. Y eso le transformó su corazón hasta el punto que se convirtió en el gran devoto Valmiki, que elegible para escribir el Ramayana. Es verdad que cuando el señor Ramachandra miró al océano, que todas las entidades del océano se asustaron primero. Entonces yo me acuerdo de una noticia hace muchos años. Había un grupo de alemanes que estaban pasando las vacaciones en la República Dominicana. Cuando el avión iba a regresar a Alemania, se cayó a poquito tiempo de despegar, y los que no murieron del impacto se lo comieron los tiburones. Wow. No cayó nadie con vida. Y que como decía que en el océano que hay veces que te pueden devorar. Entonces esa noticia fue impactante, porque los que no murieron del impacto se dieron un festín los tiburones, porque ahí en las aguas donde cayeron había muchísimos tiburones. Es otra cosa que has dicho, que cuando Rama mató a Ravana, mandó cada cabeza a una dirección, la principal a Indra. Me dice que el señor Shiva en su jardín le gusta también tener cabezas, pero de devotos. No de demonios, de devotos. Me parece un poco macabro, la verdad. Bueno, claro, usted lo puede leer. De devoto. Sí, de devotos y además devotos muy avanzados. Su santidad Gaura Govinda Swami Maharaj, que en gloria esté, siempre a veces contaba la historia del señor Shiva, que se había vuelto inmortal escuchando el Bhagavatam, y su esposa Parvati le preguntó de quién eran las cabezas que llevaba porque llevaba en lugar llevaba una guirnalda de flores y hojas, lo llevaba de calaveras, porque el señor Shiva gobierna la modalidad de la ignorancia.
Y le pregunto, ¿de quiénes son esas cabezas, esos cráneos? Digo, son tuyos, de tus vidas previas. Entonces le dijo, ¿y eso cómo es? ¿Y tú no mueres? No, dice, yo es que escucho el Srimad Bhagavatam y por eso me he vuelto inmortal. Entonces Parvati Devi le preguntó, entonces recítame el Bhagavatam para mí, para que yo también sea inmortal como tú. Y hay toda una historia detrás de este lila, este pasatiempo. Quería también leer en una parte un verso muy bonito. Luego, si queréis, podéis leer en el 9º canto, encontráis 2 capítulos, que sería un resumen entero de todo el Ramayana, simplemente en 2 capítulos. Son los capítulos 10 y 11, titulados Los pasatiempos de Ramachandra, el Señor Supremo, y el Señor Ramachandra gobierna el mundo. Y en uno de los versos dice, como estamos ayunando hoy, me alargo un poquito con permiso, no pasa nada. Ayer lo leía, es un significado muy, muy bueno. Tretayam Vartamanayam Kalakrita Samobhavat Rame Rajani Dharmakye Sarvabhuta Sukhavahe. El señor Ramachandra reinó en Treta Yuga. Hace muchos Treta Yugas. Hace 2 millones de años. Sí, se habla de millones de años, a veces por lo menos 2 millones, por lo menos. Pero supo gobernar tan bien que todo discurría como en Satya Yuga. Todo el mundo era religioso y completamente feliz. Y Srila Prabhupada compara este gobierno de Sri Rama, lo que la gente anhela como el Rama Rajya en la India, los seguidores del señor Ramachandra anhelan por ese gobierno igual que el del señor Rama. Y Prabhupada nos da la clave de qué es lo que hay que hacer para que esto ocurra en la era de Kali. De los 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara y Kali, Kali Yuga es el peor. Pero si se pone en marcha el sistema de Varnashrama Dharma, se puede suscitar el bienestar de Satya Yuga incluso en la era de Kali. Ese es el objetivo del movimiento Hare Krishna, el movimiento para la conciencia de Krishna. Y cita un verso del Bhagavatam, Kaler dosha nite rajan asti yeko mahan guna kirtanate va krishnasya mukta sangha parambrajet. Mi querido rey, Kali Yuga está llena de defectos, pero todavía queda una buena cualidad. Por el simple hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, podemos liberarnos del cautiverio material y elevarnos al reino trascendental. Si la gente participa en este movimiento de Sankirtan, basado en el canto de Hare Krishna y Hare Rama, ciertamente se liberarán de la contaminación de Kali Yuga y serán tan felices como los habitantes de Satya Yuga, la edad de oro. Todos sin excepción, en cualquier lugar en que se encuentren, pueden participar fácilmente en este movimiento Hare Krishna. Lo único que se necesita es cantar el Mahamantra Hare Krishna, seguir las reglas y regulaciones y mantenerse libre de la contaminación de la vida pecaminosa. Hasta la persona pecaminosa que no pueda abandonar su vida de pecado, inmediatamente se liberará, sin duda alguna, de todas sus actividades pecaminosas. Y ahí está el ejemplo de Valmiki, que era un kirata y se volvió el sabio Valmiki. Si canta el Mahamantra Hare Krishna con devoción y fe, de ese modo alcanzará el éxito en la vida. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Esa es la bendición
del señor Ramachandra, que ha aparecido en esta era en la forma del señor Gaura Sundara. Luego, si alguien quiere leer durante el día, se puede leer del canto 9. Si alguien quiere venir y leer en el templo, se puede hacer más lecturas. Se dice, hay varias versiones, pero hay una versión que dice que Valmiki era un asaltante de camino, porque tenía muchos hijos y la mujer pasaba mucha hambre. Y entonces iba un grupo de rishis, de sabios, y entre ellos estaba Narada. Y entonces les quiso robar, pero se dio cuenta que no tenían nada prácticamente. Y fue cuando Narada le dijo, ¿y tú por qué estás haciendo esto? Yo estoy haciendo esto para alimentar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que tengo muchos. Que tienes que ir a tu casa y preguntarles si ellos van a coger el karma que tú estás haciendo. Robar a la gente, a los transeúntes, a los comerciantes, a los sabios. Entonces fue a la casa y le dijo a la mujer y a los hijos, ¿vosotros vais a coger mi karma de todo lo que yo estoy haciendo para alimentaros? Y dijo que no. Entonces fue cuando le dijo que tienes que cantar el nombre de Rama para liberarte de todo. Dijo, no puedo, porque yo soy un asaltante, me gusta la sangre. Pero no le dio el nombre de Rama. De que era un grupo de... Es una versión. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Cuando usted mencionó de que, bueno, no me acuerdo si lo mencionó o lo leyó del significado, de que Krishna puede, bueno, el Señor Supremo puede, a través de la naturaleza material, destruir a los demonios. Realmente él no necesita venir personalmente, ¿no? Me acordé de uno de los versos de la reina Kunti, donde algunos dicen que tú apareces por esto, otros por eso, ¿no? Y en una parte dice que el Señor aparece para rejuvenecer el proceso de Sravana, ¿no? O sea, para que tengamos que escuchar, ¿no? Para realizar actividades y de esa forma como refrescar, ¿no? La escucha. Muy bien, sí, muy bueno. Fantástico, muy bien. Correcto. Sí. No, quería buscar ese verso de la reina Kunti. Sí, es el verso 35 del capítulo 8 del primer canto. Bhavesmin klishyamananam avidya kama karmapi shravanasmaranarhani karishyaniti kechana. Y aún otros dicen que tú apareciste para rejuvenecer el servicio devocional de oír, recordar, adorar, etc., con el fin de que las almas condicionadas que están sufriendo los tormentos materiales puedan beneficiarse y obtener la liberación. Cuando escuchamos estos pasatiempos, podemos recordar al señor Ramachandra, y cuando llegue el momento de la muerte, si le recordamos, ya no tenemos que volver otra vez a este mundo de los sufrimientos. Y de esa manera el Señor rejuvenece el proceso del bhakti. Si alguien lo quiere leer, es bienvenido a hacerlo. Yo tengo bastante servicio que atender, pero es bienvenido a hacerlo. Nada, solamente recordar algo que has mencionado y qué bonito es, ¿no? Que por los demonios no vendría. ¿Para qué iba a venir por los demonios? Aunque le gusta pelear y luchar, pero por ellos no vendría. Pero sí que viene para salvar a los devotos. Y por eso está dispuesto a enfrentarse con cualquiera. Que somos he sentido que somos muy afortunados. Es muy curioso que cuando Mahatma Gandhi estaba en un templo, estaban rezando, y siempre a su alrededor iban bastantes personalidades, porque era el que mandaba en el mundo. Y dijeron, no recibas hoy a la gente de los jardines, porque tu
puede pasar algo muy grave. Y él me hizo caso. Y entonces cuando le dieron los tiros, que era un miembro de su partido, Partido Nacionalista, dice que se le escuchó los que iban a la de decir Rama, oh Rama, oh Rama. Y que finalmente fue afortunado, ¿no? Y si cantó el nombre de Rama al momento de la muerte, fue muy afortunado, claro. En ese día del señor Ramachandra, pues, recordar ese pasatiempo, que nosotros no sabemos en qué condiciones vamos a estar en el momento de la muerte. Él era un político que estaba representando un país, pero se acordó del señor Rama, que tuvo su gloria también. Sí, incluso Ravana, siendo el demonio que era, en el momento de la muerte, él cantó Rama, ¿no? O sea, cuenta que incluso Lakshman tomó instrucción de Ravana por orden del señor Ramachandra, ¿verdad? Y a lo último, él, digamos, El nombre de Ram, que está en el Ramayana, se menciona. En el final del Ramayana, en el final, cuando Ravana es matado, primero Ram antes estaba moribundo a Ravana y le pide a Lakshman que tome instrucción, porque él es una persona erudita, tome instrucción de él. Y cuando estaba por dejar el cuerpo dijo Ram. ¿Pero esto qué es? ¿En los libros o en las películas? En el libro. Sí, el Bhagavatam no lo menciona, pero bueno, si el Ramayana lo menciona, está bien. Sí, a veces uno canta alguien puede cantar el nombre de su enemigo, ¿no? Cuando, en este caso era con enemistad. Pero bueno, hay que recordar que Ravana, recordemos que son Jai Vijay, Ravana y su hermano Kumbhakarna eran porteros de Vaikunta que vinieron en diferentes encarnaciones para participar en los pasatiempos del Señor como demonios. O sea que no se trata de cualquier demonio. Por lo tanto, no es sorprendente que pudiera cantar el nombre de su Señor, porque ese era el papel que estaba realizando. Bien, vamos a parar aquí. A la 1, tengo entendido que hay anunciado una actividad de los niños del Gurukula, aquí en el templo. A la 1 aquí en el templo, y luego a la 1:30 tenemos Artik. O sea que podemos encontrarnos a la 1 aquí. Y luego habrá un banquete de prasadam después de la ceremonia de Artik y de la ofrenda de flores al señor Ramachandra. Shri Ramachandra Bhagavan ki jai. Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol.